cierto, uno de los eh, digamos, recursos más favorables, me parece a mí como formación como periodista, es el revisar los titulares de prensa en este ejercicio de avanzar en cómo se escribe. Los titulares de prensa le ayudan a uno, como son ejercicios tan rápidos de lectura, le ayudan a uno a entender esos elementos que componen la escritura. Antes de que veamos algunos ejemplos de titulares de prensa y podamos detenernos en cómo fueron construidos, quiero recordarles, primero, tener muy en cuenta, y lo vamos a retomar un poquito más adelante, esa fórmula que les mencionaba en la clase pasada de sujeto-verbo. Lo dijo en la clase pasada, predicado, digamos que era un término que se utilizaba mucho en mi generación. Lo más actual que podemos utilizar en vez de predicado es complemento, que esa es una norma que le permite a uno escribir con mucha claridad. Tener claro el sujeto, que es el que hace, el verbo, que es la acción, y el complemento es lo que hace o sobre quién recae esa acción del verbo a través de ese sujeto. Esa es una fórmula clave para escribir. Y hay unos 4 elementos. Es muy probable que los especialistas hablen de muchos más, pero que creo que en este caso creo que podrían ser lo suficientes para entender el desarrollo de un escrito. Es la puntuación, el léxico, la extensión y el uso de sinónimos y antónimos. Eso, digamos que son recursos de apoyo a esa fórmula principal de sujeto, verbo más complemento. Yo he querido, digamos de una manera muy personal, asociar esos elementos, puntuación, léxico, extensión y sinónimos y antónimos, con los efectos que se pueden producir a través de ellos. No necesariamente son los únicos efectos, pero he traído algunos ejemplos que los vamos a ver enseguida, en los que nos vamos a dar cuenta que esos elementos, puntuación, léxico, extensión, sinónimos y antónimos, van a producir esos efectos. Por ejemplo, la puntuación. Claro, la puntuación sí es en un texto, es aplicado a la lógica de las palabras, de cómo van organizadas las palabras y las ideas y los párrafos. Pero eso también me lleva a mí a pensar que la puntuación también juega en el sentido que se le quieren dar a las palabras del mensaje. En el caso del léxico, que es el uso de las palabras y de las palabras correctas en un escrito, yo lo asocio con el ritmo, porque, cierto, el uso, voy a, por ejemplo, a remitirme al caso del texto de Rocío, en el que, cierto, hay una preponderancia de las cifras, del dato, y esa entrega de datos hace que, cierto, uno tenga la posibilidad de concentrarse en un dato o de entender el mensaje completo, puede hacer que haya un dato mucho más importante sobre el resto de los datos. Y le permite a uno, por eso decía ahora que a veces hay textos en los que uno prefiere acompañarse del texto tangible, visible, pues mientras la otra persona lo va leyendo, porque es cierto, tiene una carga, tiene tanta densidad en los datos que hace que se pierda, digamos, un poco la capacidad o que se avance en la capacidad de entender cualquiera de los dos. Creo que ese tema del uso de palabras y de datos hace que tenga un ritmo, la comprensión del texto, y que quien lo esté escribiendo que sea más intenso o le baje intensidad a lo que hay que entender. Ese elemento de la extensión yo lo asocio con el género, porque claro, hay unos géneros en los que se puede escribir más corto, hay otros que te permiten avanzar mucho más allá, digamos que te permiten cortar mucho más tela. Y el otro de los sinónimos y antónimos, que digamos ya es un juego del enriquecimiento de los textos, perdón, en donde, cierto, el uso de muchas palabras hace que, cierto, que sea mucho más agradable, que capte más la atención, eh, y en vez de estar utilizando siempre las mismas palabras, que digamos es un pequeño problema que yo cada vez veo más en las generaciones que medianamente escriben, y es que es cierto, hay siempre lugares comunes, palabras comunes, y eso, digamos, empobrece un poco los textos. Vamos a mirar, Karina, adelante, a mirar algunos ejemplos, así aleatoriamente los escogí, solamente como les digo, desde el recurso de las palabras nos van a dar nos van a mostrar, nos van a permitir entender un poco esos elementos de los que les hablé hace un momentito. Dice, es el primer titular: Corea del Norte lanza un misil balístico desde un submarino. Efectivamente, en la mayoría de los titulares que vamos a empezar a ver en este momentito, en la mayoría, no en todos, el periodismo, por ejemplo, tengo que decir que muchos lo mencionan, el periodismo en su afán de
de hacer las cosas rápido, entendibles rápidamente para los consumidores y los lectores de las piezas periodísticas, pues ha roto un poco el esquema este del sujeto más verbo más complemento. Y uno puede ver en los titulares de las noticias, escucharlos en radio, verlos en televisión, en los que el periodismo trastoca ese orden de la lógica básica del sujeto más verbo más complemento. En Corea del Norte, pues uno entiende que es el sujeto, ¿cierto? Es quien va a realizar una acción, ve claramente ese verbo lanza y ve el complemento, que es un misil balístico desde un submarino. Inmediatamente, ¿cierto? Digamos que es un texto que cualquiera lo va a entender, lo lea, cuando lo lea, no va a tener lo que leer 2 o 3 veces para entender algo pues, tan básico. Mientras que, por ejemplo, en el título del extremo superior derecho, dimite, aunque es entendible, arranca con el verbo, rompe el esquema del sujeto más verbo más complemento, dimite el arquitecto del polémico adiós de Estados Unidos a Afganistán. Por supuesto, en la lógica del sujeto más verbo más complemento, pues es el arquitecto del polémico adiós de Estados Unidos a Afganistán, dimite. ¿Qué pasa en esa construcción? Y es que también hay una elección, el periodismo tiene esa intencionalidad, y es, por ejemplo, en el titular de Corea del Norte, pues arranca por Corea del Norte, no solamente por el esquema básico de sujeto verbo más complemento, sino porque Corea del Norte, digamos que es una marca política muy fuerte en este momento en la política internacional. Y es por lo tanto, el periodismo trabaja también sobre esa manera de contar, es sobre qué pone el centro de atención del lector. En ese caso, el titular de Corea del Norte, en Corea del Norte. Y en el caso de la noticia política, rompe, como digo, el esquema básico y empieza con el verbo, con la acción, porque, claro, lo hace la más importante, ¿cierto? Ya no es el sujeto el importante, sino la acción del sujeto, que en este caso era dimitir. En el texto de abajo igual se rompe, como les digo, el periodismo es completamente flexible en eso. En otro tipo de textos no tanto, porque como digo puede perderse un poco la claridad dado que a veces son textos muy especializados en los que el sujeto más verbo más complemento es supremamente eficaz. El periodismo, como lo decía, es un ético por la rapidez, ¿cierto? Lo efímero que es el mensaje, se permite esas licencias de romper el sujeto más verbo más complemento. Dice, abren un procedimiento para incapacitar al presidente checo por ocultar su estado de salud. Ese texto, por ejemplo, ese titular, perdón, es complejo de entender. Tengo que aclarar que estos titulares los tomé para ejemplarizar, los tomé de algunos medios internacionales, del periódico El País de España, del periódico El Mundo de España también, y de algunos titulares de las páginas web de CNN y de Euronews, que es un canal europeo de noticias. Avancemos, Karina, para mirar otros ejemplos de construcciones de frases. Vamos al de arriba, al del lado izquierdo, el que dice volcán. Dice, a la luz de la luna, a pie y en varias incursiones. Así fue el rescate de los perros en La Palma. Más que un titular, uno creería que eso parece ya el inicio del texto, ¿verdad? Como que arrancó, no lo tituló. Claro, los titulares, valga aquí esta precisión, los titulares en cualquier texto, uno puede tomar la elección de que un titular o el título de un texto sea informativo o sea emotivo o te induzca a pensar, ¿cierto? O te proponga, vamos a ver qué es lo que dice adentro del texto, vamos a leerlo completo. Este caso, por ejemplo, ¿cierto? Es un título con tanta información. Hablemos mejor de títulos que de titulares. Titulares son muy para el periodismo, nos interesa más hablar como de los títulos. El título tiene mucha información, pero está bien construida, ¿cierto? La verdad es que explica, es un título que ya te mete, como digo, casi que parecería como la primera frase del texto. El segundo, el fundador de Moderna explica por qué recibió la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Aquí igual vuelven al sujeto, que es el fundador de Moderna, al verbo, que la acción explica, y al complemento, por qué recibió la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Y bueno, y así hay muchos ejemplos. Rusia atrapada en la misma pandemia de 2020. Vamos, Karina, a la siguiente diapositiva. Aquí igual, aquí, bueno, en este caso pasa algo curioso. Esto son unas noticias patrocinadas, si mal no estoy,
aparece en una publicación de CNN en español. Y aquí lo que encuentra uno es maneras de proponer un titular o maneras de construir de forma muy, muy diferente frases sin que sea necesario sujeto, más verbo o complemento, que insisto, digamos, es la norma básica, pero que muchas veces uno puede jugar con esa estructura. Uno puede hacerlo de preguntas. Por ejemplo, en el caso del señor que tiene una argollita en la nariz, ese título dice: los ronquidos le privan del sueño, lo hace a través de una pregunta. Y el mismo título le contesta: este dispositivo puede ayudarle. Y lo enriquece con el uso de signos de interrogación más signos de exclamación, que ese es otro elemento, el elemento de la puntuación. O, o por ejemplo el segundo, donde están las dos personas sentadas en la parte de arriba del segundito, y dice: tienes un acento muy fuerte. Le decían a la chef García. Ese es otro recurso, el poder recurrir a algo que nos dijeron y hacerlo entrecomillado. Es un recurso muy efectivo, muy bueno para el caso, por ejemplo, de los textos, digamos, literarios, en donde uno puede tomar la mejor frase, la frase más contundente para que eso de entrada atrape el interés del lector. Donde están los tigrillos, dron captura lo que se suponía que nadie podía ver. Hay sujeto, que es el dron, más el verbo captura lo que se supone que es el complemento. Bueno, ahí más o menos ya creo que uno ve, ¿cierto?, que se puede jugar un poco en la titulación en este caso, o en la construcción de frases como unidades, ¿cierto?, de frases por separado, que uno puede jugar o que uno puede hacer que sea más claro ayudándose de esa fórmula básica. Vamos, Karina, adelante. Igual, aquí lo mismo. En este caso, por ejemplo, en estos tres del lado derecho, es conservadora en el sentido del sujeto más complemento: Alexandre Desplat, el compositor más deseado del señor autor, la poeta británica Italia Siddal, mucho más que una musa, y el peligro de desaparecer acecha a los museos antiguos de América, y sujeto más verbo más complemento. Vamos adelante. Igual, aquí siguen apareciendo desde el más conservador, el cerdo revoluciona los trasplantes, hasta por ejemplo, si mal no estoy, esta pieza, si mal no recuerdo, la tomé del diario El Clarín en Argentina. Ellos tienen unas maneras de construir títulos muy coloquiales, utilizan mucho las comillas, utilizan palabras muy como del común de la gente cuando construyen frases. Y eso me llama mucho la atención, donde la señora que se está tocando el tapabocas, que esa frase dice: ya se puede respirar bien en Buenos Aires. Ni siquiera se le atribuye a nadie, pues, ¿cierto?, cuando lo construyeron. Es un decir común, entrecomillado, para construir una frase, en este caso para construir un título. O para construir títulos, por ejemplo, utilizando los puntos, como en el caso de la imagen del semáforo, donde una palabra y un lugar da pie a una afirmación. Alemania, dos puntos. Estos son los puntos claves de la negociación de conciliación. Claro, liga dos elementos, un lugar con una idea a través